¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos el análisis aquí por DTV, por Diputados Televisión, en una jornada especial, en una jornada histórica también para lo que tiene que ver con la actividad del Parlamento de la Nación. La jura de los nuevos diputados nacionales, la jura de los legisladores electos el pasado 14 de noviembre, las elecciones nacionales, cada uno por su provincia, cada uno por su territorio. Lo cierto es que se juntan aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se juntan aquí en el Congreso de la Nación y rápidamente comenzarán a discutir los proyectos, no solo que envíe el Poder Ejecutivo, sino también los proyectos de los propios diputados nacionales, porque el periodo de sesiones ordinarias del Congreso se ha extendido hasta el próximo 31 de diciembre. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un día muy bien. especial, con mucho color, la verdad, es lindo, muchas caras contentas, mucha emoción de algunos diputados que vemos que llegan por primera vez al recinto, así que un montón de cosas para comentar y analizar. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va? Muy bien, Muy acá bien, estamos. se lo ve espléndido. Bueno, gracias. Una vez más. A ver, una jornada, como ustedes bien estaban señalando, una jornada con muchos elogios. Elogios para las autoridades electas nuevamente de la Cámara. Sí. Sergio Massa continúa por un año más siendo el presidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi, por el lado del bloque del PRO, el vicepresidente de la Cámara, José Luis Gioja, por el lado también con la vicepresidencia, por el lado del Frente de Todos, y el flamante diputado Julio Cobos como propuesto también vicepresidente por parte de la Unión Cívica Radical. Pero muchos elogios para la, ahora tenemos que decir, la ex prosecretaria parlamentaria Marta Lucheta, Ay, sí, la verdad muchos es que, años en el Congreso. Bueno, ella lo dijo en su despedida, ¿no? Ella entró en el año 73 a la Cámara de Diputados, hizo toda la carrera legislativa hasta llegar justamente al cargo que recién mencionabas, Fernando, una institución en la Cámara de Diputados, pero más que todo, creo que la que mejor la describió fue Graciela Camaño, una persona que ha prestigiado su función, ¿no? Que ha hecho y que ha entregado su vida realmente a su labor parlamentaria. Se nota que Marta Lucheta lleva en el alma el trabajo parlamentario y de hecho, bueno, si bien ella se jubila y ya no cumplirá sus funciones en su oficina, en donde siempre la solíamos buscar para cualquier duda que teníamos, va a ser docente en el ICAP, en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, así que enhorabuena que todo lo que ella sabe, ese bagaje que ella adquirió durante tantos años, lo pueda trasladar a los legisladores que vienen y también a quienes nos interesa lo que tiene que ver con el mundo parlamentario. Yo la miré enseguida a Laura porque con Laura tenemos muchos años en el Congreso y la conocemos mucho a Marta Lucheta. Dani tiene menos años aquí en el Congreso, sí, pero en los elogios de los diputados nos sumamos también los periodistas. Pero claro que sí. Porque sí, nosotros también permanentemente le hemos consultado. Absolutamente. Yo, la verdad, sin saberlo, hoy justamente iba a hacer un trámite de la Cámara, me la encontré antes de empezar la sesión y me dijo, esta es mi última sesión. Y la verdad, se me cayó un lagrimón, porque Marta Lucheta son de esas mujeres que siempre estuvieron cuando uno necesitaba hacer una consulta, lleva perfectamente al dedillo todo lo que es el trámite parlamentario, conoce muchísimo todo lo que es la dinámica legislativa en la Cámara de Diputados, pasó bueno, por todos los presidentes y lo importante es que más allá del color político de los presidentes de turno de la Cámara Baja, ella siempre se comportó de igual manera, ¿no? Con mucho profesionalismo y con mucha dedicación y compromiso, con lo cual, por lo menos desde la sala de periodistas de la Cámara de Diputados le mandamos un fortísimo abrazo a Marta Lucheta y que, bueno, en esta etapa que ahora comienza, bueno, la disfrute y que descanse después de tantos años dedicados a la Cámara de Diputados. Muchas veces llegan ayer, hay diputados que son entrantes, por ejemplo, y realmente no conocen a veces cómo es la dinámica y el funcionamiento de
no solo desde el reglamento, sino las costumbres, de cómo es la vida adentro del Congreso, que eso se va aprendiendo. Y alguien realmente es quien debe conducir eso. Entonces, por eso hoy también fue mencionada toda esa experiencia y toda esa trayectoria con todos los presidentes en todas las épocas, de todos los colores. Hay muchos diputados que juraron el día de hoy que fueron reelectos, en definitiva, vencieron sus mandatos de 4 años o en el periodo de estos 4 años fueron diputados nacionales y hoy nuevamente reasumieron su banca. Pero hay otros diputados, ¿no?, que llegaron por primera vez al Congreso de la Nación y son varios los diputados que han llegado por primera vez al Congreso de la Nación. ¿Cómo será llegar por primera vez al Congreso, enfrentarse al Parlamento de la Nación, estar frente a los 257 diputados, frente a el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cómo es el momento de la jura? Nos acompaña el diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Aldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo un día, la verdad, que histórico. Es muy bueno siempre el recambio, más aún en el Parlamento, donde están expresadas todas las voces de todo el país. Eso es muy bueno y la verdad que esa renovación permite sin duda generar las condiciones de nuevas expectativas, de que podamos transitar estos próximos 2 años con muchas leyes que favorezcan la puesta en pie de nuestro país, la recuperación económica, la generación de empleo. Seguramente van a ser muy interesantes los debates que se van a venir, pero bueno, esto la verdad que es lo bueno, lo lindo de la democracia. Los escuchaba a ustedes decir, cuando uno pisa por primera vez, la verdad que es algo único, emocionante para los que somos militantes de la política. Es uno de los objetivos por ahí que nos trazamos en la vida y bueno, y cuando se nos da esa posibilidad, la verdad que la vivimos con mucha intensidad, así que yo lo viví hace 2 años atrás y he visto hoy a quienes ingresan por primera vez también con esa misma emoción que yo la viví y que lógicamente hoy compartíamos esas emociones porque somos parte de este cuerpo, somos militantes de la política y también el reconocimiento que se le hizo a la señora Marta, con quien no tuve trato personal, pero por lo que escuché es toda una institución dentro de la Cámara de Diputados y seguramente ese reconocimiento, ese aplauso de pie que recibió desde todos los diputados tiene que ver con su trayectoria, con su historia de vida, con haber sido una mujer eficiente y poniendo lo mejor de sí en favor de la legislación, en este caso en la Cámara de Diputados. Aldo, muchos hablaron que el año 2022 es el año de buscar consensos, es el año de buscar acuerdos, de discutir temas, hasta también temas a largo plazo. Y hoy se lo redirigió como presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Massa. ¿Es el hombre para conducir ese diálogo entre los diferentes sectores que tiene el Congreso de la Nación? Sin dudas, Sergio reúne ese perfil, muy firme en sus convicciones, muy dialoguista, busca el consenso permanente, que es lo que necesitamos en una Cámara donde estamos muy parejos en los números. Esto nos obliga a todos a tratar de generar las condiciones necesarias para que prime el diálogo, prime el consenso y que fundamentalmente tengamos en cuenta que hay un país que espera mucho de la clase política y somos nosotros los responsables de dar esa respuesta que la sociedad espera. El diputado, hoy, bueno, también fueron ratificados los jefes de los bloques, ratificados o comunicados las nuevas autoridades de cada bloque. Máximo Kirchner sigue por el próximo periodo, pero de la vereda de enfrente de Juntos por el Cambio no sucedió lo mismo y hubo bastantes tironeos. ¿Cómo lo vivieron ustedes del lado del oficialismo y esta unidad, cómo la valoran? No, nosotros desde el oficialismo sin fisuras. La verdad que esto que se construyó y que va avanzando en el tiempo, que es el Frente de Todo, que es la unidad en la diversidad, fue lo que nos permitió en principio ganar las elecciones en el año 2019 y a partir de ahí, sin duda, hemos transitado momentos difíciles,
pero que hemos podido mantener la unidad, esa unidad que nosotros predicamos con el ejemplo y que lo llevamos al recinto. Bueno, de la oposición no vamos a hablar, parte del estilo que ellos tienen, seguramente la sociedad debe esperar otro tipo de actitudes, porque muchas veces se habla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después la verdad que verlos pelear por los cargos como lo están haciendo de manera despiadada, diría yo, la verdad que no es lo que muchas veces dicen en los medios de comunicación, cuando después con su accionar hacen todo lo contrario. Pero bueno, eso es parte de la interna de ellos. Nosotros estamos muy satisfechos de mantener la unidad de nuestro bloque, estamos muy conformes con la conducción que ejerce Máximo, y sin duda ese bloque unificado que tenemos es también un respaldo muy fuerte para que Sergio Massa pueda continuar ejerciendo la presidencia de la Cámara. Diputado Leiva, la semana que viene van a arrancar un debate, bueno, todo indicaría que sería bastante meteórico, del presupuesto 2022, pese a que fue ingresado el pasado 15 de septiembre, no tuvo tratamiento en la comisión. Y bueno, ahora se le pretende dar un tratamiento express, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto a partir de la semana que viene. Y preguntarle si usted, como diputado del Interior, como un diputado de Chaco, va a plantear alguna modificación del presupuesto. Bueno, en general, como somos oficialismo, nosotros hemos hecho los planteos ya a través del gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia, en este caso Jorge Capitaní, fue el que negoció con el gobierno de la nación la inclusión de las principales obras que requiere nuestra provincia y que están incluidas en este presupuesto. Más allá de las obras, ¿hay algún otro tipo de...? Porque las obras es algo bastante común en cuanto a pedidos de modificación y que habitualmente nunca se cumplen, o que se cumplen un poco discrecionalmente de acuerdo a la posibilidad económica que tenga el gobierno de turno. Pero si hay alguna otra modificación en lo que tiene que ver con transferencias o subsidios en particular a la provincia. Bueno, seguramente que lo que va a estar, se va a discutir, probablemente tenga que ver con el subsidio al transporte, que es una inequidad muy grande la que existe actualmente, pero de todas maneras nosotros vamos a acompañar lo que se decida en el ámbito del bloque. Por eso insisto con la cuestión de todo lo que nosotros como provincia planteamos. El gobernador se ha reunido no solamente con el presidente, con el ministro de Economía, y quienes representamos a la provincia del Chaco, quienes representamos a nuestro espacio político, sin duda estamos para defender eso que el gobernador acordó, que yo debo ser absolutamente franco. El presupuesto anterior que hemos votado incluía una serie de reivindicaciones para nuestra provincia que efectivamente se cumplieron. Por eso confiamos en que en este nuevo presupuesto las obras principales que necesitamos, como son pavimentación de rutas, obras de cloacas, acueductos, que en definitiva son demandas del conjunto de la sociedad chaqueña, están incluidas, y sin duda vamos a hacer... ¿cómo decirles? Vamos a estar ahí para garantizar que se cumpla, porque esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que le dijimos también nosotros al pueblo chaqueño, que nosotros íbamos a defender los intereses de los chaqueños en el Congreso de la Nación. Una situación por ahí diferente a lo que hacen nuestros adversarios políticos. Ellos dicen que van a defender al Chaco, pero después terminan acompañando con su voto al centralismo porteño. Yo espero que en esta oportunidad no sea así y que efectivamente acompañen los intereses o la demanda de nuestra provincia. Aldo, ¿qué podemos esperar de parte suya de aquí al próximo año, los proyectos que está pensando? Bueno, esperar mucho trabajo, como lo hicimos durante estos casi 2 años. Siempre uno va aprendiendo sobre la marcha. Hay cuestiones que, el 90% de las sesiones de las que he participado fueron sesiones especiales.
Así que eso sin duda ha condicionado mucho, no solamente a mí, sino a la mayoría de los diputados, porque las sesiones especiales ya tienen una metodología, un esquema que no se puede salir del mismo. Esperamos que con esta normalidad podamos poner en marcha nuestras ideas, nuestros proyectos, que son muchos, pero que producto de la pandemia ni siquiera fueron tratados en comisión. Claro. Esperamos que el año que se inicia sí se pueda hacer. Es una cuestión que no es responsabilidad de quienes conducen el bloque o la Cámara o las diferentes comisiones. Fue lo que impuso la pandemia. A partir de ahora, sin duda, se abre otra expectativa, y en ese sentido habremos de trabajar para poder llevar a la práctica esas ideas, esas iniciativas que hemos planteado. Aldo, gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, y como siempre a su disposición. Si no nos volvemos a ver antes de fin de año, que tengan una excelente Navidad, Nochebuena, un próspero año nuevo. Espero que me inviten, lógicamente, claro antes de la fiesta, pero por la duda, por ahí dicen no lo invitamos más. Entonces, como es, adelanto mi saludo de un muy feliz fin de año para ustedes y para todos los televidentes. Le agradecemos, Aldo, lo mismo también le retribuimos. Y vamos a estar viéndonos, porque ya rápidamente, y le agradecemos la visita al diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco, porque rápidamente ya empieza lo que tiene que ver con la actividad en el Parlamento de la Nación. El próximo día lunes, la presencia del ministro Martín Guzmán, el tratamiento del proyecto de ley del presupuesto 2022. La semana que viene va a haber reuniones de comisión por parte de presupuesto, los dictámenes correspondientes, la sesión el próximo día jueves, y lo que veíamos recién también respecto a lo que fue esta sesión preparatoria, de la designación o nuevamente la ratificación de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para el periodo 2022, acompañado por Omar de Marchi como vicepresidente primero, como vicepresidente segundo el sanjuanino José Luis Gioja, y como vicepresidente tercero el mendocino Julio Cobos. Cuando se lo eligió finalmente por parte de los legisladores, por parte de los 257 diputados nacionales, a Sergio Massa como nuevo presidente, o la continuidad de su reelección como presidente de la Cámara de Diputados, le habló a los legisladores de esta manera. Quiero también agradecerle de alguna manera a mis compañeros y a mi familia, porque todos los que estamos en este cuerpo sabemos que más allá de nuestros debates, de nuestras discusiones, de nuestras peleas y de nuestro posicionamiento, el día a día de la tarea que llevamos muchas veces significa relegar familia, amigos, para cumplir con nuestra responsabilidad y con el rol que la sociedad nos asigna. Y quiero invitarlos a que este periodo que empieza, que ojalá sea un periodo de diálogo, de trabajo con debate, porque no estamos obligados a pensar igual, pero de trabajo con ideas y con respeto. Que tengamos la capacidad de poder escuchar al otro, de poder ponernos en el lugar del otro, y de entender que más allá de nuestras peleas y de nuestras diferencias, afuera hay millones de argentinos y argentinas que esperan que de nuestros acuerdos y de nuestra responsabilidad surjan las soluciones para los problemas que enfrentan todos los días y que esperan de alguna manera que con responsabilidad encaremos. Quiero invitarlos a que trabajemos juntos en el periodo 2022 de este Parlamento, de esta casa. Muchísimas gracias por la responsabilidad que me ha asignado el cuerpo.
Bueno, ahí estaba Sergio Massa, la continuidad como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y la continuidad prácticamente de todas las autoridades, exceptuando Julio Cobos, que reemplaza a Cornejo. Que Mendocino por Mendocino. Exactamente, fue ahí es un cargo de Mendoza. Mendoza tiene también Omar de Marchi. Claro, sí, ahí por ahí se había hablado de algún otro nombre, más que nada del lado del PRO, pero bueno... nunca, es como que siempre el equilibrio, pero al ser del interior a veces por ahí lo habilitaron. Graciela Camaño propuso que María Eugenia Vidal o que Roxana Bertone ocupen algún lugar en lo que sería la mesa de conducción de la Cámara de Diputados. Ella lo planteó en el marco de, no lo dijo así al azar, lo dijo en el marco de esta designación de hombres que ocupan casi todos los cargos de la conducción de la Cámara de Diputados, entonces entendiendo de que hay paridad entre la cantidad de mujeres y de hombres que comparten y conviven en la Cámara de Diputados, ella entiende que lo mismo que esto debiera replicarse en la conducción de la Cámara de Diputados. Hemos visto que todos, tanto el presidente como los 3 vicepresidentes, son varones, y es en ese contexto en el cual Graciela Camaño propuso, no sé si al azar, pero propuso en definitiva que estas 2 legisladoras ocupasen un lugar. Obviamente fue más bien en términos simbólicos. Claro. Y bueno, quienes fueron mencionadas, que fue María Eugenia Vidal y la ex gobernadora y diputada Roxana Bertone, declinaron el ofrecimiento, no sin antes agradecerla a Graciela Camaño y haciendo suyas también sus palabras, pero bueno, entendieron que la definición de sus respectivos bloques era apoyar a quienes en definitiva fueron designados y por lo tanto declinaron la propuesta. Pero es cierto que aquí la Cámara de Diputados... jefaturas de bloque, si no, a ver, ayúdeme, pero Margarita Stolbizer es la única jefa de bloque también, ¿o no? ¿Quién hay? De su propio bloque. De su propio... No, se integra, integra un bloque de 4, pero claro, no hay otra mujer tampoco jefa de bloque. Es porque supongamos que es un tema de las autoridades y que son pocos los lugares, pero en el caso de los bloques que son más numerosos tampoco hay. Ni siquiera en el bloque que conforma Graciela Camaño. No. Porque ahí está Topo Rodríguez. Porque ahí forma Identidad Bonaerense con Randazzo y con el Topo Rodríguez y el Interbloque Federal, que tampoco. Claro. Bueno, será habrá que, no, me parece que... ella hizo como una propuesta, que cada partido, respetando la paridad, bueno, que proponga nombres y se vaya conformando ese rompecabezas de las autoridades. Bueno, pero me parece que es muy interesante lo que se está planteando, porque se está generando una discusión, puertas hacia adentro de cada sector, cada bloque de diputados, cada interbloque, e incluso me parece que puertas hacia adentro de la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, pero hace 2 años hubo una propuesta preliminar para que haya paridad en la conformación, por ejemplo, de las comisiones y no fue ratificado formalmente. Claro. Quedó en, bueno, un uso y costumbre, tratar de lograrlo, pero no está escrito en ningún papel. Eso tampoco como es la integración formal de la Cámara. Ahora, Graciela Ocaña habló también en el recinto, ¿no? Y una de las cosas que planteó, que ha presentado un proyecto en el año 2018 respecto al tema de, bueno, la paridad de lo que tiene que ver con las autoridades de la Cámara. Sí, que está ahí, durmiendo el sueño de los justos. Y ahora entra, claro, porque además, por ejemplo, lo que tiene que ver con las comisiones, entra no solo la disputa de la paridad, sino el número y a quién le corresponde cada lugar. Entonces ahí, pero bueno, esa es la próxima pelea y ir llenando esos casilleros. Lo que no se vio en el recinto, porque las discusiones fueron fuera del recinto, fueron en cada una de las oficinas de los bloques políticos, fueron la conformación de los bloques, ¿no? La ratificación o no de las autoridades de los bloques. Y el Frente de Todos, más allá de discusiones internas que puede haber, se mantiene unificado, se mantiene con sus 118 diputados y encabezado por Máximo Kirchner. El interbloque de Juntos por el Cambio es ahí donde hay mucho ruido. Sí, claro, sí, ahí hay mucho ruido. Porque bueno, va a quedar fraccionado. Yo no terminé de contar, pero creo que son 7 u 8 partes, ¿no? Sí. Tanto del radicalismo como del mismo PRO. Por más que el PRO hizo ayer toda una exhibición de unidad en Olivos con los principales dirigentes de la fuerza
mostrando unidad para, de alguna manera, no sé si lo hicieron de manera deliberada o no, pero lo cierto es que contrastó muchísimo con la postal de enfrentamiento y confrontación del radicalismo, ¿no? Que, bueno, terminó partiéndose la bancada en dos partes. Pero lo cierto es que el interbloque en general de Juntos por el Cambio va a quedar fraccionado porque, bueno, hay legisladores que no se sienten representados por los partidos tradicionales, entraron por agrupaciones que o son provinciales o son independientes. Entonces, bueno, en ese sentido han decidido formar monobloques o pequeñas agrupaciones dentro de Juntos por el Cambio. Claro, acá tenemos uno, Bloque Producción y Trabajo, va a tener dos integrantes, Marcelo Orrego y Alicia Laciar, o sea, es un esquema de dos de San Juan. Después está, por ejemplo, Claudio Poggi de San Luis, que también tiene un monobloque, pero que integra Juntos por el Cambio, el interbloque. Después tenemos dos radicales, ahí ya tenemos 4. El PRO, los de Monzó, ahí tenemos 6. La coalición cívica. Salta, hay que ver López Murphy. Hay un diputado Zapata de la provincia de Salta. Ah, bien, ¿no? ¿Es un monobloque? Que estaba definiendo sumarse también, un monobloque, sumarse a Juntos por el Cambio. Bueno, ahí está, sí, 8 ya seguro. Sí. Seguro, pero por eso. Yo contaba 7 hasta este fin de semana. Sí. Claro. Así que bueno, digo, es una... A ver, son los efectos no deseados, tal vez, de las primarias, ¿no? Las primarias, lo que justamente tuvo la ventaja para Juntos por el Cambio, que lo potenció como fuerza electoral, ¿no? Le fue muy bien en las primarias, eso le permitió llegar con mucho ímpetu a las elecciones generales de noviembre. Ahora bien, las primarias, lo que generan son nuevas voces, voces y figuras que, que fueron avaladas por los votos de la gente y no por el dedo del cacique partidario de su respectivo distrito. Hasta ahora, cada vez que no hubo primarias, era el mandamás de cada territorio el que definía los candidatos. En esta oportunidad no sucedió, afortunadamente. Es muy saludable que la gente pueda elegir a sus precandidatos, pero bueno, el resultado es que no está mal, digo, no es un pecado que una agrupación o una coalición muestre diversidad dentro de la unidad. Todo lo contrario. La cuestión, yo creo que el mayor desafío que tiene por delante el interbloque y Juntos por el Cambio es coordinar las acciones, ¿no? Porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo coordinar acciones parlamentarias entre 3 grupos, como fueron hasta ahora, que la UCR, PRO y la coalición cívica, que entre 7 u 8. 7 u 8 que también vienen, digamos, con sus ímpetus, porque, bueno, son recién llegados y quieren hacer oír su voz. Hay que ver entonces cómo se adaptan a este nuevo ritmo colegiado, porque no es fácil. Y, obviamente, tratar de coordinar sus acciones con otros colegas, ¿no? Entonces, ahí va a estar un poco la dificultad y el desafío. Bueno, y ahí también la discusión que hay en Juntos por el Cambio es quién va a presidir ese interbloque de Juntos por el Cambio. Porque todavía no definieron. No, y además la novedad de ayer, la formalización de la novedad del bloque Evolución Radical. Hoy se sacaron una foto. Hoy se sacaron una foto con Martín Lustó. Con Martín Lustó, 2 fotos distintas, una en las escalinatas y otra también en los pasillos, mostrando bien la identidad y de dónde viene, pero esa división de los diputados del radicalismo, de los 45... los complica también con los números para pedir el interbloque. Porque, a ver, el PRO había dicho, bueno, mira, venimos trabajando bien hasta ahora, no nos vamos a poner a contar si vos tenés más, yo tengo menos, vamos a ratificar de manera informal a Mario Negri. Esa fue la primera conversación. Y la coalición cívica estuvo de acuerdo, pero eso era cuando eran 3. Pero ahora los números cambiaron. Entonces el PRO dice, si ahora somos menos, si ellos son menos, por ahí nos correspondería a nosotros. Y Negri también quedó debilitado, entonces por ahí está el camino de Ritondo para el interbloque. Pero me parece que tienen tiempo para... No hay un plazo, ¿no? No hay un plazo para definir. No, porque no es algo formal que
que sirva para el funcionamiento, por ejemplo, para las reuniones de labor parlamentaria, no van los jefes de los bloques y ya está. La próxima semana hay una sesión, por lo general las sesiones por parte de la oposición, cerraba las sesiones Mario Negri. Puede cerrarlo Mario Negri como presidente de uno de los sectores de Juntos por el Cambio, o lo puede cerrar, si quiere, Ritondo. Sí, o Juan López, depende, ¿no? O Juan López de la coalición cómo, cívica. Cómo lo terminan de saldar a todas estas diferencias internas que indudablemente repercutieron y duramente, no solamente puertas adentro del radicalismo, sino también en toda la coalición. Claro. Bueno, se abren nuevas expectativas, se abren nuevos horizontes, nuevos debates a partir de lo que es la jornada de hoy, que los diputados que han jurado, que se van a incorporar a partir del próximo 10 de diciembre. Saludamos y le damos la bienvenida aquí en el estudio al diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernando, Daniela, Laura. Gracias por visitarnos, por acompañarnos. ¿Cómo se vivió la jornada de hoy? La reelección de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Son todos momentos emocionantes, se traza una nueva línea de expectativa, de esperanza. Realmente nosotros tuvimos un parlamento muy presente en la pandemia, funcionó, fue el primero que se adecuó a las nuevas tecnologías, lo pudimos hacer no solo con una inversión, sino también con una apuesta. Todos somos personas maduras en la Cámara y es difícil a veces entrar de lleno a relacionarse y a navegar por las redes y las plataformas. Lo pudimos hacer, la Cámara entregó lo que se esperaba, con sus debates, con sus ideas, con sus posiciones, con sus leyes aprobadas y con sus leyes caídas, ¿no? Se trabajó en comisiones, después entramos en un sistema de la semipresencialidad, algunos veníamos de acuerdo a un aforo, como pasaba en los comercios, como pasaba en los lugares públicos, y ahora con la posibilidad que nos da este verano de la pandemia, de poder estar todos juntos en el recinto y tener esa presencialidad natural que nos hace no solo conocernos, y es mejor para las leyes, creo yo, porque el trato personal, el poder hablar con alguien y explicarle un proyecto de ley, el juntarnos antes del trabajo en comisiones, para mí hace mejor factura de leyes. Así que con mucha esperanza en esta renovación para 2 años que quedan, donde todos tenemos que mostrar lo que mejor sabemos hacer, legislar. Ramiro, ¿y será el 2022 el año del acuerdo de consensos entre oficialismo y oposición? Digo, teniendo en cuenta que no es un año electoral, nadie tiene que estar pensando en que en octubre del año que viene se vota. Son los mejores años, Fernando, para trabajar. Los años donde uno no tiene la presión de renovar, cumplir con expectativas que vienen de un sector partidario y poder mirar el todo. Antes de esta elección ya los líderes parlamentarios habían estado hablando de un escenario de acuerdos, hay mucha paridad de fuerzas dentro de la Cámara, naturalmente eso debería darse, hay que generar los ámbitos. La primer gran conversación, que es la madre de todas las conversaciones, es el presupuesto, empieza este lunes, visita la Comisión de Presupuesto el ministro Guzmán. Un presupuesto no solo es una ley de la cual se despegan todas las acciones de gobierno, la posibilidad de comprar lo que cuando la ciudadanía necesita del Estado, el Estado tiene que tener presupuesto para moverse. Esos fondos son los que vamos a empezar a debatir este lunes, pero de él se despegan un montón de otras leyes y otras actividades, incluso las posibilidades de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Charlar todo eso empieza a partir del lunes. Así que va a ser la gran oportunidad de ver cómo se desenvuelve este nuevo Parlamento. No se entiende bien cómo le va, diputado. ¿Qué tal? Porque se había anunciado el presupuesto 2022, hacíamos alusión recién que se presentó en septiembre. La verdad, se tomaron su tiempo para empezar a trabajarlo, ¿no? Esperar a diciembre. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que también se habló de un plurianual. Entonces, y que justamente eso está atado o relativamente sujeto a lo que suceda en las negociaciones que se están llevando adelante con el fondo, etcétera. Ahora, justamente, ¿cómo es ese empalme o cómo sería ese empalme entre el presupuesto 2022 y un presupuesto plurianual que tal vez incluya el 2022? ¿Serán las mismas metas? ¿Serán los mismos objetivos? Digo, porque
mucho se ha cuestionado el proyecto 2022 de presupuesto porque, bueno, consideraba que las metas macroeconómicas no eran sustentables o no eran cumplibles. Por lo menos eso decía la oposición. Había mucha expectativa con el tema de los plurianuales, pero tampoco sabemos bien por dónde va a rumbear el plurianual. Entonces, ¿cómo va a ser ese empalme de las dos? Una apreciación y la información que uno puede tener hasta este momento, porque todo es muy dinámico. Primero decirte que esto es como en tu casa. Cuando vos vas a bosquejar tu mes, mirás tu bolsillo y ves qué tenés en el bolsillo. Bueno, cuando nosotros miramos el bolsillo para iniciar cualquier gestión, desde la compra de una vacuna hasta el sueldo de los empleados de la Administración Pública Nacional, uno tiene que pensar que también, además de eso, hay una enorme mochila que es una deuda. Claro. Y esa deuda condiciona todo, no es que nosotros podemos sentarnos a trabajar un presupuesto sin mirar lo demás, está todo ensamblado. Lo que vos vas a gastar más lo que debes. Y eso es algo que ya no lo podemos resolver nosotros solos. Claro. Esta es una cuestión, por eso te decía, el escenario de acuerdo. Nosotros nos hacemos cargo de este tramo de la administración y la gestión, los que somos oficialismo, pero tenemos que contar también con el apoyo de una oposición que tuvo gestión en base a otros presupuestos y también tomó esas deudas. Entonces, juntos nosotros vamos a resolver este problema. La comunidad internacional está mirando a la Argentina y va a estar mirando este presupuesto. Hay embajadas que están viajando de funcionarios que están trabajando porque los organismos de crédito multilaterales siempre establecen un programa porque te prestaron y quieren que vos le devuelvas. Entonces no te dejan en la libertad de la gestión completa, sino ellos ponen un sistema de metas y objetivos para alcanzar la devolución del crédito y quieren que tus cuentas sean ordenadas. Nosotros hemos puesto una bandera de soberanía muy importante que siempre tiene márgenes porque uno está debiendo ahí, ¿no? Claro. Y necesita recomponer y además las soluciones nunca son el default. Claro. Las soluciones son la multilateralidad y la multilateralidad es Argentina incorporada a ese mundo de la multilateralidad, donde hay centralidades. Y esas centralidades son las que nos pensaron dinero. Así que nosotros tenemos que ir y cumplir. Ojalá podamos tener una buena negociación para que no repercuta en la vida interna de los argentinos. Yo estoy muy confiado en la economía del año que viene. Tiene muy buenos síntomas la economía, ¿sí? Son síntomas. Pero se bosqueja una temporada muy linda. Yo vengo de la zona de la temporada, la estoy viendo cómo están haciendo la temporada, cómo la temporada baja cimentó como un colchón donde está apoyándose ahora las expectativas de todo el comerciante. Veo negocios, que esto es lo que me llena de satisfacción, con el cartelito "se busca empleado, empleada". Ese es un signo vital, ¿no?, del trabajo. La posibilidad de que un joven, alguien que está pensando en la temporada, como yo lo hacía en otros años, que decía, bueno, por ahí uno va a trabajar y veranea y trabaja. Bueno, el que tiene esa necesidad, hay oferta de trabajo. Ojalá que eso sea el inicio de una continuidad, que cuando volvamos de esa migración interna, que es la más grande que tiene el país, que todo se moviliza y que gracias a Dios está pasando en todos los sectores de nuestro país, porque se ha volcado al mercado interno la preferencia o por necesidad, por lo que sea, nuestros destinos son los más buscados por el argentino. Antes el argentino también miraba otros destinos, que los mirará el que puede, tratará y podrá tal vez cruzar una frontera a alguien que tiene esas posibilidades, pero la Argentina es tan hermosa y estamos con esa demanda de nuestros destinos. Ojalá que el invierno nos encuentre con una posibilidad de mejora sanitaria, que haya nuestros científicos, los investigadores, nos traigan una vacuna que nos dé la tranquilidad de que nosotros estamos cubiertos, que los desarrollos argentinos nos permitan que nos vacunemos con nuestro propio insumo, nuestra propia vacuna, nuestros desarrollos, y que con esa tranquilidad la economía se asiente sobre una base sanitaria que nos permita volver a lo que éramos antes, ¿no? Claro. Ir a trabajar, a estudiar. Diputado, recién antes hablaba de las leyes aprobadas, que fueron muchas, también las leyes caídas. Dentro de ese paquete de leyes que no salieron estaba todo el tema judicial, que generó mucho conflicto, cortocircuito.
estamos arrancando un nuevo periodo parlamentario y está entrando una nueva ley para reformar el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se entiende por este contexto de dificultad del oficialismo, una ley que puede ser polémica? De lo que se sabe, ¿cómo lo analiza? Yo creo que si conversamos seriamente con todos los sectores que integran esta Cámara, vamos a coincidir que el Poder Judicial es uno de los más rezagados en las reformas. Sí. Primero, en tiempos de pandemia era el más difícil de encontrar. No podías encontrar una mesa de entrada con un fiscal o un juez para atenderte. Fue muy difícil para el justiciable poder acceder, y cuando vos llegás a la justicia, que es la última oficina de SOS, es que fracasó todo. El nivel de prestigio del Poder Judicial no es muy bueno, el nuestro tampoco, pero el del Poder Judicial no es bueno, y el Poder Judicial es el custodio de las libertades, de todos los derechos, de las garantías, el poder acceder rápido para que el derecho resquebrajado se vuelva otra vez a poner en valor. Y si analizamos, seguramente 3 etapas del Poder Judicial hay que poner en la lupa de lo que los otros poderes pueden ayudar. El sistema de selección, que es la ley sobre la cual vos estás consultando. El tránsito de capacitación. A mí me interesa muchísimo que el Poder Judicial se capacite. A mí cada 4 años la gente me reelige. Este es un sistema que se renueva cada 2. Los diputados cada 4 te dicen adiós y te vas. Claro. El Poder Judicial tiene garantía constitucional para tener indemnidad en su cargo, para poder estar de por vida, para que el ciudadano entienda en el cargo. Yo entiendo que hay que hacer un sistema como el peruano, donde tiene que haber reválidas a partir de su conocimiento, porque el derecho cambia. Esta semana pasada recibimos en la Cámara de Diputados los neuroderechos. Acá hacemos derecho, hacemos ley, pero ya está ingresando una variedad que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la indemnidad de los procesos mentales. Así como te hackean tu teléfono, te pueden hackear tus pensamientos, tus recuerdos, y tiene que estar preparada la Cámara de Diputados. Bueno, yo quiero que el Poder Judicial también esté preparado en todos los adelantos y avances. Y lo último es el sistema de remoción. Son los 3 niveles que hay que ver. Bueno, viene una ley sobre el primero de esos 3 niveles. Miremosla, debatámosla y fijémonos si hay acuerdo en la forma en que alguien ingresa a uno de los 3 poderes de la República Argentina. Ahora, Ramiro, ¿hay posibilidades de discutir una reforma judicial sin politizarlo? Debería ser, ¿no? Porque en realidad el Poder Judicial es muy importante. Muy importante. El Poder Judicial es garante de que en nuestro país funcione la Constitución y todas las leyes que nosotros hacemos, cuando tienen algún viso de inconstitucionalidad, el Poder Judicial es el que lo revisa. Vos querés adoptar un nene, vas al Poder Judicial. Te despidieron de tu trabajo, vas al Poder Judicial. Alguien está privado de la libertad y una víctima, va al Poder Judicial. Yo quiero el mejor Poder Judicial que podamos obtener. Ahora, sus sistemas de designación, el tránsito en el ejercicio de la judicatura y de remoción, para mí pueden ser mejorados. Viene esa discusión a este Parlamento, voy a estar muy contento de poder darlas, y ojalá que encontremos puntos de coincidencia, porque todos seguramente deben coincidir en que es un poder importante, que tiene descrédito, y hay que mejorar en esos 3 ámbitos. La cuestión es justamente ¿qué tiempo se le debería dar un debate como este, ¿no? Porque va a ingresar ahora y ahí está, bueno, salen todos los medios, ¿no? Se publican todos los medios que esta intención del Poder Ejecutivo de modificar la integración del Consejo de la Magistratura no es azarosa, sino que justamente viene, digamos, atada a la posibilidad de un fallo que puede provenir de la Corte, declarando inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura. ¿Usted qué piensa sobre la actual composición del Consejo de la Magistratura? ¿Cree que, digamos, es necesario ampliarlo para dar lugar a voces que no sean tan políticas y dar lugar justamente a voces del mundo académico, del mundo de la justicia, como de alguna manera diría este fallo de la Corte? En estos momentos, o hace muy poquitas horas, estuvo reunido el ministro de Justicia de la Nación con la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que estas reformas siempre deben hacerse con el Poder Judicial, no sin el Poder Judicial. Bien. Empieza todo el ciclo del debate ahora, y en las comisiones. Hay que escuchar. Hay que tener mucha escucha activa. Hay que ver qué se propone, escuchar a los miembros del Poder Judicial, ver cómo viene la letra final y finita del proyecto. Yo he integrado en la provincia de Buenos Aires el Consejo de la Magistratura como miembro titular, como suplente primero y como titular. Conoce bien entonces la dinámica. Sí, conozco la dinámica. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de molestar al Poder Judicial. La política molesta, pide, exige, reclama y el Poder Judicial se acomoda a eso. Entonces, si nosotros no debemos molestarlo y si el Poder Judicial se porta mal, debemos actuar. Pero si nosotros lo molestamos, le pedimos, lo presionamos, después no podemos retar al Poder Judicial. Claro. Retar moralmente, sí. No en el sentido, son poderes independientes. Lo primero que hay que hacer es vaciar de presiones políticas al Poder Judicial. Pero eso vale para todo el arco político. Yo no recibía funcionarios cuando era miembro del Consejo de la Magistratura. Cuando llegaban los exámenes, me llamaban desde defensores, oficiales, fiscales, jueces pretensos que querían ser. No recibía a nadie. ¿Por qué yo voy a recibirlos antes? Yo los recibía en la audiencia y miraba si le daban las calidades o no para ser funcionario. Entonces, el primer error era del juez fiscal o del que quería ser juez, defensor o fiscal, en llamarme a mí. Claro. No debía llamarme. Entonces, cuando me llamaban, todos llamaron un punto menos. Llamaron un tiempo. Después ya no llamaron más porque sabían que a mí no me podían llamar. Entonces, lo importante es verlo ahí. Veía excelentes exámenes de personas que habían dado con un nivel académico extraordinario, pero después en la conversación con lo que se llama el pleno del Consejo, con todas esas representaciones de los jueces, colegios de abogados, senadores, diputados, la Corte, todos no podían administrar una unidad juzgado o fiscalía, porque no tenían el perfil, porque no sabían qué hacer con un recurso humano. Es muy difícil gerenciar más como está el Poder Judicial hoy, que tal vez entran 500 causas en un turno para una sola persona, que tiene ese mandrake el mago para poder resolver todo eso, y además con una víctima que exige presencialidad. A vos te robaron en tu casa. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal, que rige, es el protocolo por el cual funciona el Poder Judicial en los hechos, exige que un fiscal se apersone en los hechos graves, que son los casos de homicidio, tiene que estar en el domicilio, en la escena del crimen donde ocurrió. Ahora, un robo con armas es un hecho gravísimo. Sí, claro. Y vos sos víctima y el que llega es el primer embajador del Estado, se llama funcionario policial. Llegó, tal vez venga la policía científica, pero vos no viste al representante real del Poder Judicial y lo querés ahí. Entonces, estas son reformas trascendentes. Podemos discutir los mecanismos de designación, de remoción y tránsito. Al Poder Judicial hay que dotarlo de los recursos. En mi provincia, que son 16 a 17 millones de personas, no tiene autarquía, no pueden manejar sus fondos. Entonces, el Poder Judicial, cuando necesita algo, tiene que golpear la puerta del Poder Ejecutivo y decir, ¿cuál va a ser mi presupuesto para este año? Así no funciona. Si vos tenés que salir a la noche y golpeás la puerta al vecino, le decís, no me das 500 pesos que quiero llevar a mi señora a cenar, y te va a decir, no, primero con 500 no cenás. Y después te va a decir, no, porque manejá vos tu vida. Entonces, o al revés, o te da 500 y vos le decís, con esto no me alcanza. Claro, con esto no me alcanza. Con esto no me alcanza, ni puedo ejecutar de manera correcta todas mis obligaciones. Por eso, hay muchísimas discusiones. Veamos muchas. El Poder Judicial tiene que tener, yo entiendo, desde una policía judicial, con laboratorios, con morgue, con posibilidad de gerenciar su propia prueba. Eso es ver hacia adelante. Hoy el Poder Judicial requiere del auxilio de otro poder, Poder Ejecutivo, policía, que le trae la prueba. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el juicio más importante, que es determinar sobre la inocencia y responsabilidad de una persona en materia penal, si la prueba me la junta otro poder? Claro.
Entonces discutamos también las cosas grandes que vienen atrás de hace mucho tiempo. Yo ni bien entré a esta Cámara de Diputados de la Nación, presenté mi proyecto de Policía Judicial, soy autor del proyecto que se transformó en ley de Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires. Uno tiene que tener nortes, ¿a dónde vamos? Podemos discutir la coyuntura, uno más, uno menos en el Consejo, ponemos uno más para el Colegio de Abogados, esas cuestiones son hasta a veces ínfimas o de lobby o lejanas a la gente o de reconfiguración del poder, si querés. Claro. ¿Y cómo está y en qué situación está ese debate que me parece sumamente interesante para reformular lo que es parte del Poder Judicial? ¿Y en qué situación está este proyecto que usted presentó? Y no tiene movimiento. Claro. Pero estas son las cosas reales. Yo he visto en el ejercicio de mi profesión, la cual amo y ejerzo, he visto personas en una morgue que las hormigas le comieron los pies, la carne y la piel, porque no tiene frío y porque eran personas del norte que mientras venían a buscar una entrega de cadáver, eso pasó. Entonces yo necesito que cada vez que ocurre un hecho lamentable como que alguien mate a otro, rápidamente haya un laboratorio que extraiga la prueba, que haya una sala de autopsia con frío, que haya un médico, legista, tanatólogo, que le pueda decir al fiscal rápidamente es una muerte violenta y viene producto de un tercero o de varias personas y se gerencia esa prueba. Si me invitan a esas discusiones voy corriendo mañana. Porque de esa manera... poner uno más en el... De esa manera. Sí, la verdad es que parece que es lo que usted dice, ¿no? Sí. Parece como una disputa de poder, primero entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Corte Suprema, a ver quién se adelanta primero presentando un proyecto de ley para jorobarlo al otro. Hay que trabajarlas todas. Hay que trabajar esa que tiene que ver con un foquismo, pero hay que trabajar la de todos los días. Claro. Que una adopción no te dure 7 años. Que un nene que vos lo fuiste a buscar porque tenías esa necesidad y el nene tenía la necesidad de encontrar su hogar, pasen 5 o 6 años y vos no te puedes decir papá y vos tengas los papeles con una sentencia. La verdad son cosas incomprensibles, ¿no? Para algo muy simple y algo tan complejo y tan importante que es para que haya justicia, en definitiva. Sí, máxime cuando el preámbulo de nuestra Constitución nos exhorta a afianzar la justicia. Es decir, trabajemos para que la justicia sea mejor, no para toquetearla, manosearla, predisponerla mal, esperar cosas y generar con eso una justicia receptiva a todo eso y que espera. La justicia lo único que tiene que esperar es al justiciable hacer bien las cosas. Y si las hace mal, bueno, hay causales de destitución. Lo cambio de tema, lo llevo al... A ver, lo más pronto que tenemos es presupuesto y plan plurianual, pero hay otro paquete económico de recuperación que estimamos que ya diciembre ya no tiene tantos días, irá para extraordinarias. Digo, ¿por dónde ve las prioridades y pensar en conjunto estas medidas económicas? Bueno, yo estoy muy esperanzado en que nosotros recibamos estas metas a través de un plan, ¿no? Un plan que puede ser plurianual o de metas o objetivos o dividido. Vamos a esperar el lunes la presencia del ministro. El ministro ha hecho una enorme tarea que no se ve, que es afuera, ¿no? A veces lo nacional se ordena cuando uno puede recomponer lo internacional, porque te da certidumbre. Por lo menos de tiempos, de vencimientos. Exacto. Bueno, esperemos que el ministro venga, que nos comunique sus metas, objetivos y fines para el año que viene. Este ha sido un año irregular, ha sido una anomalía para el mundo, pero también yo sé que el mundo va a necesitar las cosas que nosotros producimos. Hay que estar muy atentos para poder agregarle un poquito de valor, un poquito. No quiero que se venda el grano que puede consumir un animal, quiero que se venda un producto que puede consumir un humano. Entonces, está bien que le podamos vender a China el alimento balanceado, producto de la materia prima que nosotros generamos. Pero yo he visto en mis tierras lo importante que era tener una curtiembre y que de esa curtiembre pudiera salir un cinturón, por ejemplo, o pudiera salir la cabretilla para un zapato, o cosas que van a poner valor agregado y que hay 3 o 4 personas más poniendo su expertise sobre un producto primario. Ojalá que el año que viene
tengamos esa recuperación que yo siento los síntomas de que viene. ¿De qué ciudad es? Dolores, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ahí por eso iba la temporada. Pasamos, iba sí, exactamente. Pasan por la puerta. Pasamos por la puerta. Ramiro, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hombre de Dolores, ya anticipando lo que va a ser la próxima semana, la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, la discusión del presupuesto 2022, sesión el próximo día jueves, intensa actividad la que se viene en la Cámara de Diputados. Pausa. Un par de minutos nada más y enseguida regresamos por aquí, por Diputados Televisión. Esto es El Análisis por DTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En la época de la dictadura hubo una movida de expulsión de los asentamientos, se los erradicó. Estuve mucho en villas en pandemia, filmando y también ayudando en proyectos, y estuve muy activo a pesar de la pandemia. En la peor parte de la pandemia también estuve en las villas. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo están? Esto es Todo Cultura. Este es un trabajo que desde que lo hicimos siempre ha tenido cierta vigencia, especialmente también por la dimensión que tiene Fito. ¿Dónde están las otras mujeres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Qué mujeres nos interesaría conocer, ver, escuchar? ¿Cómo hubieran sido nuestras vidas? Pudimos finalmente hacer una entrega presencial de este concurso que se inició en alrededor de junio de 2020.
También cuando vi el concurso y estábamos en el medio de la pandemia, como que combinó varios intereses míos. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, continuamos aquí en el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, analizando, ¿no?, lo que fue esta jornada importante para el Congreso de la Nación, la jura de los diputados electos el pasado 14 de noviembre, las discusiones que se vienen, porque ya no hay tiempo para acomodarse cada uno de los diputados en su oficina, en su despacho, porque lo primero que tienen que resolver cada uno de los bloques es definir quiénes van a integrar la Comisión de Presupuesto, que presupongo quedará presidida por Carlos Heller. Sí, en ese caso, como fue reelegido y volvió a asumir por la Ciudad de Buenos Aires Carlos Heller, todo indicaría que va, pero también hay otras referencias, no sé, por ejemplo, Luis Pastori, que era referencia de la UCR en la Comisión de Presupuesto, no está, no solo porque si está o no está X personas, sino por el conocimiento y quién va a ser la voz para decir, bueno, analizar los temas técnicos en la Comisión de Presupuesto. Igual, realmente no sé qué tiempo va a haber para esas discusiones que estábamos acostumbrados de la Comisión de Presupuesto, donde se va desgranando, donde se había anticipado que iban a venir funcionarios y se iba a hablar tema por tema. Me parece que eso no va a suceder, pero cada bloque va a tener que definir quiénes son sus referentes, por lo menos que están impregnados en el tema. Claro, y ahí también está la discusión de no solo puertas hacia adentro del Frente de Todos, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio. También, ¿no? Ahí otra vez volvemos al mismo tema. Y sí, no, por supuesto. No, a ver, Juntos por el Cambio tiene que definir todavía quién va a ser su coordinador. Claro. Y después, bueno, las peleas internas para definir también qué integrantes van a componer las distintas comisiones y sobre todo las comisiones estratégicas, Claro. que, bueno, nosotras las conocemos bien, pero vale la pena repasarlas: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Relaciones Exteriores, la de Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Legislación General, en fin, esas son las comisiones que
digamos, más, que más atractivo tienen para los legisladores e integrar. También, por supuesto, las comisiones bicamerales son claves, sobre todo la comisión bicameral de trámite legislativo, que es la que refrenda o no los DNUs que provienen del Poder Ejecutivo, la bicameral que hace el seguimiento de la actividad de inteligencia, esa también es otra bicameral muy importante, y si bien no es muy reconocida, pero también es muy importante, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que justamente articula su trabajo con la Auditoría General de la Nación. Por aburrida no tiene tanta prensa, pero realmente tiene un rol importante. Muy importante, con lo cual todo esto va a ser puesto en consideración. Hay que ver también, chicos, que indudablemente estas comisiones se van a ir conformando conforme, perdón la redundancia, a las necesidades legislativas, porque, por ejemplo, indudablemente, rápidamente se va a integrar presupuesto y hacienda. ¿Por qué viene el presupuesto? Ahora, si no hay una discusión inmediata sobre algún tema de justicia o de legislación penal, quizás esas comisiones las vayan integrando más adelante. Claro. Todo depende de dos cosas. Primero, cuáles son las prioridades legislativas que hoy por hoy no parecen muy claras. Y segundo, si el presidente va a convocar o no a sesiones extraordinarias una vez que venza el periodo ordinario a fines de este mes. Claro, porque uno tiene que tener en cuenta que había muchos proyectos que había avanzado el Congreso de la Nación o las comisiones del Congreso, temas que tenían que ver con salud, temas que tenían que ver con diferentes áreas y que habían tenido dictamen. Sí, y que no se trataron, y que no se tratan hasta el 10 de diciembre, pierden el estado parlamentario, hay que volver a tratarlas. Sí, VIH, cannabis, humedales. Y para tratar eso hay que formar las comisiones. Exacto. Sí, a veces por ahí una solución intermedia es un primer acuerdo para ver quién se va a quedar con cada comisión y después la charla interna para ver quién va a ser la figura. Pero el mismo día que se convoca la comisión es el día que se puede conocer a las autoridades. Claro. Así que, bueno, vamos por pasos. Vamos con comisión de presupuesto y Hacienda. Mostaza Merlo, claro. ¿No? Sí, paso a paso. Bueno, lo cierto es que paso a paso son los primeros proyectos que hay ya para discutir, ese presupuesto 2022. El diputado Ramiro Gutiérrez nos decía, el tema del presupuesto de la justicia, sería bueno que venga un representante judicial, ¿no? Bueno, muy interesante la entrevista con el diputado Gutiérrez. Yo creo que deslizó 2 o 3 puntas interesantes como para desmenuzar, en primer lugar, esto de escuchar al Poder Judicial. Digo, en esta a veces dinámica un tanto precipitada que tiene esta Cámara de tratar algunos temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema del presupuesto, que, bueno, la verdad, tratarlo en una semana, la verdad, no resiste demasiado análisis, pero bueno, ahí está. Y la cuestión es que un tema tan urticante, tan importante como es la reforma del Consejo de la Magistratura, tampoco tenga este debate express. Claro. Que quizás, uno no lo sabe, quizás le imprima el oficialismo. Yo la verdad lo dudo, pero en el caso de que así fuese, aquí Ramiro Gutiérrez ha dicho, bueno, no, hay que escuchar a las distintas voces. Y creo que eso es verdad, clave. No se puede hacer una reforma judicial sin escuchar a la justicia. Bueno. O una reforma judicial sin la justicia. Bueno, pero acá ¿cuántas leyes hemos visto, Fernando, por el apuro del oficialismo, que se les ha sacado dictamen en el día sin la convocatoria de los actores que están involucrados? Claro. Y me refiero, por ejemplo, a hacer lo de envases. Lo de envases se trató rápidamente y prácticamente no se escucharon voces de los actores involucrados. Así terminó, ¿no? Todos divididos, no prosperó en las sesiones ordinarias, por lo menos antes del 10 de diciembre. Con lo cual, creo que el Parlamento se debe, digamos, para eso es un Parlamento, ¿no? Porque si no, sácalo por decreto, digo, ya que está. Pero un Parlamento justamente se debe dar los debates. Sí, bueno, en los últimos años, y no es solamente en este gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Mauricio Macri, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, las discusiones en el Parlamento de la Nación sobre determinados proyectos prácticamente se resolvían en una o en 2 reuniones de comisión. No había
grandes debates de comisión. Años atrás, la discusión del presupuesto llevaba la presencia desde el ministro de Economía hasta el presidente del Banco Central venían al Congreso. Exactamente. Para y discutir funcionarios el de presupuesto. distintos rangos. Y una semana venía transporte y otra semana venía salud. ¿Sí? No, si hemos cubierto, yo por lo menos en la Cámara de Diputados, no menos de un mes y medio. No menos de un mes y medio. Arrancaba el debate el 15 de septiembre y hasta fines de octubre no llegaba al recinto. Claro. Exactamente. Y como rápido. Exacto. ¿No? Bueno, se viene una agenda importante, mucha actividad en el Congreso de la Nación. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Muy bien, un placer estar por primera vez aquí después de la pandemia. Bueno, le agradecemos la presencia porque es verdad que hemos dialogado varias oportunidades, vía Zoom, vía remota, que me parece que hoy destacaban, ¿no? Los diputados, ustedes, las diputadas, destacaban el trabajo vía remoto, ¿no? Que se ha hecho en el Congreso de la Nación, porque esto permitió también el funcionamiento del Congreso. Es verdad. Y a lo mejor, me parece que a lo mejor habrá que discutir si no es necesario, mantener cierta discusión remota para algunos temas o por alguna comisión o para rápidamente avanzar con un tema determinado. Yo creo realmente que la tecnología en nuestras vidas ha llegado para quedarse. Y que hay un montón de situaciones donde se puede seguir haciendo vía remota. Creo las sesiones, obviamente, que nosotros pedimos la presencialidad, pero en todo lo que tiene que ver con reuniones de comisión y más que nada cuando son informativas, nos ha dado la posibilidad de poder conectarnos con gente de otros países o de lugares o de lugares de la Argentina muy remotos que era de otra manera quizás no lo hubiésemos escuchado porque era muy difícil que lleguen hasta acá, hasta Buenos Aires, a las reuniones del Congreso. Entonces esto de la virtualidad obviamente que nos ha acercado a un montón de opiniones que quizás no lo hubiésemos tenido de otra forma. Y creo que es una herramienta que deberíamos seguir usando con precauciones, algunas cosas sí, otras no. Bueno, eso se verá, se conversará. Creo que viene una nueva etapa, una nueva época del Congreso de la Nación. Pero evidentemente estas herramientas virtuales y tecnológicas han llegado para quedarse en toda la población, ¿no? O sea, no solamente en nuestra vida parlamentaria, sino que creo que también en nuestra vida cotidiana y de otros tipos de reuniones, ¿no? Gabriela, ¿cómo vivió la jornada de hoy, la llegada de los nuevos diputados nacionales? En este caso es diputada del radicalismo por la provincia de Entre Ríos, la reelección de Sergio Massa, la reelección de autoridades de la Cámara. Cada vez que tenemos estas ceremonias de juras y donde es un volver a empezar y donde se comienza con otras esperanzas y con nuevas expectativas, entonces obviamente que uno movilizan y bueno, han movilizado un montón de situaciones que esperemos que todo esto sea para después de las elecciones que tuvimos y después de cómo se da la conformación actual de la Cámara y de cómo se llevó también a cabo la sesión de hoy con el respeto que necesitábamos. Ojalá tengamos esa Argentina de diálogo que tanto la gente está requiriendo. Diputada, usted es o era presidenta de la Comisión de Comercio. Sí. Bueno, hoy justamente hablábamos, es un caso de presidenta mujer de las comisiones y hoy hubo un reclamo, no solo para las comisiones, para las autoridades, que quedaron 4 hombres. ¿Cómo se dio en ese momento el reparto, por ejemplo, de las titularidades de las comisiones que le eran para el radicalismo, por ejemplo? ¿Cómo se define eso? Cumpliendo con la paridad. En el caso nuestro, cumpliendo con la paridad. La verdad que hoy creo que todas las mujeres aplaudimos la postura de la diputada Camaño con muchas ganas, pero igualmente me parece que son discusiones que se han dado dentro de los bloques, quién iba a ocupar cada uno de los cargos y quizás
de cómo se conformará de aquí en más. Debemos hacer algún cambio de reglamento en nuestro reglamento de la Cámara para que también exista paridad en ese lugar. En el caso personal, yo presidí la Comisión de Comercio porque nos tocaba al radicalismo y porque dentro de la paridad de nuestro partido nos tocaba una mujer. Diputada, no puedo menos que preguntarle sobre el cimbronazo que ayer produjo la ruptura del bloque radical, ¿no? Un bloque radical propiamente dicho, con 33 integrantes, otro que se denomina UCR Evolución por ahora, con 12 integrantes. Y bueno, primero saber cómo lo han tomado ustedes, que son la tropa, digamos, ¿no? Uno conoce un poco las declaraciones de que hacen los principales referentes, Mario Negri, Emiliano Jacobiti, etcétera. Pero me interesa un poco la voz de la gente que integra, los legisladores que integran los bloques, este bloque en particular, el radicalismo, usted integra el radical, cómo lo han vivido y qué digamos, qué puede pasar a futuro. Yo en esto voy a hablar por mí, no por mi bloque. En lo personal, y creo que voy a hacer un acto de sincericidio y quizás no esté bueno. Está en confianza, diputada. Yo sentí una mezcla de mucha vergüenza, bronca y tristeza. Sinceramente creo que la ciudadanía votó otra cosa. Votó que Juntos por el Cambio, en este caso yo integraba Juntos por Entre Ríos, presente una propuesta y haga frente a situaciones muy difíciles donde está pasando la sociedad y donde la remó y la pasó muy difícil en toda esta época de pandemia, con falta de trabajo, falta de clases, bueno, un montón de cosas que creo que todo el mundo sabemos qué es lo que nos estuvo pasando. Sí. Y que por sobre todas las cosas la sociedad nos ha pedido que hagamos frente a toda esta situación, que le pongamos un freno a lo que no querían que siga adelante y nos quería ver juntos. Y en esta situación, mi partido, la Unión Cívica Radical, había logrado un reconocimiento en cuanto a la cantidad de votos, en cuanto a la cantidad de representantes, también un reconocimiento que creo que tenía que ver con el esfuerzo que todo el bloque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores venía realizando en estos 2 años con posicionamientos que quizás algunos eran un poco más mediáticos, pero ustedes que siguen a cada uno de los legisladores en la Cámara, teníamos nosotros y tenemos un montón de buenos legisladores que en cada una de las posiciones establecía conceptos claros, fijaba posturas muy claras y quizás no eran reconocidos mediáticamente en los medios, al menos los más escuchados nacionales. Quizás nos pasaba que sí éramos reconocidos en cada una de las provincias de donde venimos, pero no a nivel nacional. Y todo esto, después de las elecciones, hubo un resurgir del radicalismo. Hubo un resurgir del radicalismo, una manera de posicionarnos distintos, inclusive hasta dentro de la coalición electoral. Sí. Entonces, yo siento, y por eso hablo por mí, y se darán cuenta que lo hablo con mucho sentimiento, siento mucha tristeza. No quiero quizás ahondar en razones por las que por qué sí de un lado y no del otro, porque la verdad que creo que
como yo, varios de los que estamos en el bloque, si no todos, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para volver a estar juntos. Creo que eso es lo que nos ha dado siempre fortaleza. ¿Hay posibilidades? No sé, siempre la posibilidad está si uno deja de estar cuando uno no lo intenta más. Claro. ¿Sí? Y creo que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto pase y lo seguiremos intentando. Ahora, ¿queda fortalecido el PRO dentro de lo que es Juntos por el Cambio? A partir de esto que ha sucedido en el radicalismo, hay voces, hoy circulaban en Pasos Perdidos, donde señalaban, bueno, el cargo de presidente del Interbloque va a terminar en manos de Cristian Ritondo. Habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Sí, tenemos que ver, todo es posible, tenemos que ver. Creo que en esto, la verdad que el diputado Mario Negri ha sido para nosotros una buena conducción, siempre nos ha representado muy bien. No, más allá de algunas situaciones que se plantean que necesitábamos renovación, que un radicalismo ganador, sinceramente ninguno de estos argumentos, cuando uno los empieza a desmenuzar, terminan siendo tan sinceros, tan certeros, y creo que fue más una cuestión de posicionamientos personales y realmente en esa a mí no me van a encontrar. Diputada, tenemos la semana que viene una agenda económica, la llegada del ministro Martín Guzmán y algunos comentarios sobre la preocupación de si va a haber tiempo para debatir el presupuesto, cómo va a ser el tiempo para hablar de lo que quiere cada provincia, de las obras, de las transferencias. ¿Cómo lo analizan desde el bloque? Bueno, creo que una de las cosas que deberían cambiar justamente en este Parlamento con otras mayorías es más tiempo y más diálogo. Nosotros, sinceramente, el presupuesto fue presentado hace un montón de tiempo. Hace mucho que nuestro bloque viene reclamando la presencia de Guzmán a la Cámara. Entonces, realmente celebramos que venga, como debe ser, pero necesitamos también más presencia, no solamente de Guzmán, sino de otros funcionarios, y un poco más de tiempo para poder estudiarlo con mayor detenimiento, porque obviamente que siempre hay reclamos y cosas para tratar de mejorar en cada uno de los proyectos que se presentan, y obviamente que con el presupuesto también. Ojalá esto se pueda dar, ¿no? La que se cuestión pueda es, tener mayor tiempo, y mayor tiempo para debate, digamos, ¿no? Y que se nos dé lugar a posibilidad de algunos cambios. No, indudablemente que el reclamo de mayor tiempo es absolutamente legítimo y hasta creo que es absolutamente lógico, porque un presupuesto no se puede debatir en una semana. Digamos, lo digo yo, pero me parece que cae de maduro. Igualmente, da la impresión de que este tema a ustedes como oposición los va a poner en cierto dilema. ¿Qué sucede si el oficialismo dice, bueno, tenemos escaso tiempo hasta fin de año, hay que aprobarlo ahora, si no el Senado no llega a tiempo para convertirlo en ley? ¿Van a dar quórum o no van a dar quórum? Y ahí está un poco la cuestión. Si vamos a, le pregunto a usted. Usted es presidenta de la comisión lo tomaremos cuando esas decisiones se toman en bloque. Pero usted, usted es la presidenta de la Comisión de Comercio, digamos, tiene que ver con la cuestión, por lo menos de números. Y pocos temas nos giran a la Comisión de Comercio desde que la presidencia no tiene el oficialismo, pero bueno, no es ese reclamo que vengo haciendo a las autoridades de la Cámara hace bastante tiempo. ¿Qué le sugeriría a usted a su bloque? Pedir más tiempo y poner todo el tiempo necesario, si hay que reunirse los fines de semana, hacerlo, y que se trate cuando se tenga que tratar. Digamos, acá no estamos en época de poner palos en la rueda solamente por cuestiones personales o de divismos políticos. La Argentina está en una situación muy comprometida económicamente, institucionalmente, y creo que cada uno de nosotros tiene que estar a la altura de las circunstancias.
O sea que Juntos por el Cambio tiene que, bueno, también entender lo que el mensaje de las urnas, ¿no? En definitiva también, ¿no? Es una Argentina en la cual, si no acuerdan entre oficialismo y oposición, es muy difícil que avance la actividad parlamentaria. Se vio en estos últimos días después de las elecciones. Muchos temas, pero no había acuerdo entre ustedes y entre el oficialismo y la oposición principalmente. Sí, ojo, también los acuerdos tienen que ver que no es que tenemos que tener sesión a como dé lugar y sin poder debatir y escuchar todas las voces en cada una de las leyes. Vos mencionabas hoy la ley que se llama ley de envases, pero que en realidad tiene otro nombre. Y en esta ley hubo un montón de voces que no pudieron ser escuchadas y tampoco por esa situación de que tiene que salir sí o sí, tenemos que hacer sesión y aprobarlo o pelearnos como perros y gatos o como lobos aullando a la luna, como una vez dijo el senador Sanz, en la Cámara sin tener ningún tipo de resultado, ¿no? Nosotros estamos para debatir, estamos para tratar de aportar y para que cada una de las leyes que a veces al ciudadano que nos ve desde lejos parece que no se sabe bien qué es lo que hacemos y muchas veces estamos varios días con un artículo de una ley y que después le va a repercutir en su vida cotidiana. Entonces, esto creo que tiene su análisis y su tiempo y me parece que no lo podemos hacer de una manera tan apurada. ¿Cuál sería la motivación para, por ejemplo, hubo sugerencias incluso de sesionar mañana, día feriado, hablar de trabajar el fin de semana? Hoy hubo una reflexión sobre ese tema y de pedir más sesiones ordinarias y de poder tener un cronograma previsible de lo que es el trabajo parlamentario. No tanto mirando la cantidad de leyes o la cantidad de sesiones, porque eso no indica tampoco claramente la productividad, no es una empresa, pero sí tener una regularidad o cierta perspectiva de trabajo de lo que va a ser el año. Mira, nosotros que somos del interior y que venir muchas veces significa organización, ¿sí? Organización en el caso mío de vuelos no, porque no tengo, yo me vengo en el colectivo, que paso la noche en el colectivo o en auto, porque no tengo vuelos que me traigan hasta acá. Pero sí hay provincias donde tienen muy poca regularidad de vuelos o que tienen problemas para poder venir. Nosotros necesitamos tener una previsibilidad en cuanto a las sesiones más que nada, ¿no? Porque es el lugar donde no podemos no estar. Y no podemos no estar porque no pudimos llegar, porque no conseguimos el vuelo en el avión, o porque no pudimos conseguir un pasaje en colectivo, o porque no pudimos conseguir el auto que nos traiga. Y a esto creo que nos referíamos con el tema de la previsibilidad y que las sesiones sean programadas y no tener estas sesiones especiales pedidas por un bloque por más que después se terminen haciendo concesiones con los temas que se tratan o lo que sea. Pero sí una previsibilidad de cuándo vamos a sesionar, de cuándo van a ser las reuniones de comisión y de seguir aplicando todas estas nuevas tecnologías que veníamos hablando. Bueno, y dentro de las discusiones también está una propuesta de Juntos por el Cambio de buscar horarios normales para sesionar. A lo mejor no hacer una sesión de 24 horas. Son muy difíciles las sesiones cuando son tan largas. Sinceramente, aunque uno quiere ponerle la mayor atención y ser respetuosa del resto de sus colegas, es muy difícil mantener la atención. Es muy difícil, sinceramente, no estar escuchando y prestando atención absolutamente a todo lo que se dice o estar presente todas las horas de sesión en ese lugar. Y creo que cuando uno está cansado, muchas veces provocan irritaciones sin sentido y provoca también equívocos que puedan pasar en algunas de las redacciones. A veces una coma, un punto y coma o un punto y seguido suelen tener interpretaciones totalmente diferentes y por eso me parece que se debe estar muy atento con todo esto.
la verdad que ojalá se pueda lograr que sean un poco más cortas para que podamos estar con más atención. La verdad, en mi caso personal, yo cada vez que salgo de una sesión de estas y que además, como no me gusta mucho estar en Buenos Aires, lo reconozco, como buena provinciana, termina la sesión a las, no sé, 8 o 9 de la mañana, yo me subo al auto y me vuelvo a mi provincia. Paso 2 días que estoy... Con jet lag. Claro. No, me cuesta muchísimo reponerme físicamente. Me cuesta mucho reponerme físicamente. Supongo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. No es normal de 24 horas. Bueno, son los debates y las discusiones que se vienen entonces en el Congreso. Son los debates que se vienen y ojalá se puedan hacer debates en serio. Gabriela, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Un placer poder venir tantas veces que nos hemos visto por Zoom. Muy lindo poder estar acá con ustedes. Gracias. Gabriela Lena es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Entre Ríos, por el interbloque de Juntos por el Cambio. El próximo día lunes, la presencia, confirmado, hora 11 de la mañana, la presencia de Martín Guzmán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para eso... El mismo lunes va a tener que conformarse esta Comisión de Presupuesto y Hacienda porque... Sí. Te iba a preguntar, ¿charlaron algo de los integrantes de la comisión? Sí. Son tires y aflojes. Claro, ahí está en el medio de las discusiones entre los diputados, entre los bloques para conformar esta comisión, y además después lo que se viene tiene que ver con reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para definir lo que va a ser el dictamen del presupuesto general de gastos para el año 2022, y el interrogante también planteado, la posibilidad de sesionar el próximo día jueves, que va a ser la primera sesión con esta nueva conformación de la Cámara de Diputados. Sí, habrá que ver, lo que no está claro son los temas. No. Me parece que como que no está claro nada. No está claro nada. Me parece que lo que puede llegar a ser como tema central es el presupuesto. Entonces no tendríamos ninguna instancia, o salvo que haya alguna convocatoria extra por afuera de la reunión con el ministro. Habrá una reunión con el ministro, habrá 1 o 2 reuniones de comisión para martes y miércoles, y el jueves la sesión. Bueno. ¿Mucho tiempo o no? No lo tenía. Bueno, son los tiempos del Congreso de hoy, y al día siguiente ¿no? entraría... ¿Cuál es el Congreso de hoy? Estas discusiones rápidas. Sí. ¿A vos te parece? ¿No? Me parece. ¿Qué va a ser? ¿Seré que soy de la vieja guardia? No, claro, por eso decíamos, el Congreso ha discutido temas y mucho más el presupuesto con un mes aproximadamente, sí. Y a veces más, con la presencia de muchos funcionarios, de muchos ministros, de muchos protagonistas que tienen que ver con cómo se conformaban los números, ¿no? en el año siguiente para la República Argentina. Bueno, ahora estamos corriendo, parece, con la urgencia de recibir un ministro el día lunes y pensar una discusión de presupuesto en una sesión para el día jueves. Sí, ¿no? Claro. Y con la llegada posterior entonces de este plan plurianual para la semana de Navidad. No se sabe todavía. Claro. No está claro. Depende de lo que está pasando en el norte, me parece. Uno de los temas que puede llegar a aclarar el ministro de Economía, Guzmán, va a ser ese. Sí. La llegada del presupuesto, ¿no? Del programa plurianual. Efectivamente, y hay una cuestión ahí que no es menor. Hay que ver si este plan plurianual realmente necesita o es legislable. Nunca se discutió en el Congreso de la Nación un plan plurianual. O sea, no tiene el formato de un proyecto de ley. Entonces hay que ver finalmente qué sustento tiene legislativamente hablando como para ser aprobado. No lo digo yo, sino que me lo están comentando voces que conocen de los temas parlamentarios que nunca habían visto que se aprobase un plan plurianual. Ya el presupuesto de la Nación contiene presupuestos plurianuales, sobre todo lo que tiene que ver con obras públicas, tipo de cambio e inflación. Ahora, nunca se vio un plan plurianual para ser aprobado. Claro. Esta sería la primera vez
Y hay algunas dudas sobre que efectivamente deba pasar por el Congreso de la Nación un tipo de iniciativa de estas características. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿no? Porque también en parte lo que se ha dicho semanas anteriores que estaba relacionado con el tema de los compromisos externos que tiene la República Argentina, ¿no? Claro, pero por eso entonces tendría que estar integrado dentro del acuerdo con el fondo. Exactamente. Eventualmente. Y que varios puntos de ese programa plurianual están relacionados con las conversaciones con el Fondo Monetario. Exacto, es por eso de ahí la importancia de la presencia del ministro, digo, para despejar todas estas dudas, porque hoy por hoy los diputados y nosotros mucho más hablamos sobre supuestos. Sí, sobre lo que va, algunos datos que se van conformando ese cronograma. Sí. Creo que también lo del plan plurianual, que aunque no tenga el formato, no tiene el formato de proyecto, pero se busca la legitimación desde lo político, claro, desde dar de un conjunto de oficialismo de oposición, tratar de que, bueno, esté avalado, que no haya estos inconvenientes de toma de deuda que no fue avalada por el conjunto de la sociedad. Bueno, hay otras circunstancias que sucedieron en los últimos años para avanzar y pensar por ahí más allá de la gestión de Alberto Fernández también. Se supone que es para eso. Se supone que es para eso y que sería también una señal a los organismos internacionales que desde el punto de vista en lo que tiene que ver con los compromisos argentinos, oficialismo y oposición se ponen de acuerdo. Y que si dentro de 2 años Alberto Fernández y el Frente de Todos no gobiernan la República Argentina, ese programa continúa, ¿no? Bueno, me parece que... Es la idea. Lo que pasa que... sí, a ver, la oposición ha tenido, sobre todo durante 2020, gestos de buena voluntad con estos temas. Hubo algunos temas vinculados al Fondo Monetario, a la renegociación de la deuda, que hubo buena voluntad. Lo que pasa que el momento postelectoral, o sea, no es el mismo momento político, juntarlo por ahí con el presupuesto, que es un tema que por ahí genera rispideces, intereses, claro, no es lo mismo que el interés político o como nación que puede tener el plan plurianual, por ahí queda un poco mezclado también. Va a ser difícil, como decía Laura antes, de separar una cosa de la otra. Claro, exactamente. No sé si tenemos la opinión de algunos diputados o algún diputado o diputada respecto a estos temas, ¿no? A la discusión del presupuesto que se viene, la discusión del programa plurianual, que tiene que ver, en definitiva, con las discusiones que se vienen en el Congreso, ¿no? Repetimos, la agenda del Congreso y está marcando el lunes la presencia del ministro de Economía. Para el miércoles, en principio, reunión de presupuesto. No está confirmado si el martes también va a haber reunión de presupuesto y Hacienda para ir avanzando con estos temas. El jueves podría haber una sesión. Han quedado pendientes muchos temas en lo que tiene que ver con el tratamiento no solo del tema números, sino de otros proyectos de ley que pierden su estado parlamentario y necesitan otra vez, digamos, la discusión en comisión para tener la ratificación por parte del Pleno de la Cámara. Hay muchos temas que todavía están generando y engrosando lo que es la agenda de la Cámara de Diputados. Con los diputados que se van, se cierra una etapa, pero los temas quedan, ¿no? Y se abre esta nueva etapa con los diputados nuevos. Bueno, también. Creo que la ley de envase fue uno de los obstáculos o ahí lo que frenó. Se esperaba que hubiera una sesión antes de lo que sucedió hoy, una sesión para tratar temas que tenían consenso, lo del cannabis, como decíamos antes, lo del VIH también, pancitas llenas, había otros temas que estaban ahí bastante avanzados, a veces los temas por ahí ambientales o los temas sociales son transversales y pero el tema envases no logró y trabó ahí esta posibilidad de la convocatoria, pero los temas quedaron y a veces por más que se hayan avanzado y que haya acuerdo, cuando pasa el tiempo y los acuerdos se esquivan. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando se renueva la Cámara, cuando se modifica, aquellos proyectos que ya tenían dictamen como para tratarse, nosotros decimos que se caen, ¿no? Entonces hay que volverlo a discutir. Exacto. ¿no? Así es. Y por lo tanto, la ley de envase que tuvo el acuerdo y el dictamen de la Comisión de Presupuesto, tuvo también el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente. Sí. Es decir que para que avance ese proyecto que quiere el oficialismo, necesitamos también conformar la Comisión de Medio Ambiente. Doble, ahí fue por separado, fueron 2 días seguidos que se dio el dictamen y ahora
vuelve a cero. Y a veces cambian las prioridades, entonces ese tema después no encaja en la agenda y hay un montón de gente que trabajó y se perdió. Pero bueno, a reconformar otra vez esa agenda de trabajo. Si uno tiene que pensar cómo va a quedar en definitiva la posibilidad de sesionar el día jueves, el único tema que tendría que ver con el tema de presupuesto. No hay mucho más. No lo sabemos. La verdad, Fer, todavía es una incógnita porque todo indicaría que sí, pero todavía no han comunicado el temario. Ajá. Digamos, puede ser cualquier tema que hoy empieza a tratarse, incluso aquellos que tuvieron dictamen y dictamen con acuerdos parlamentarios amplios y que rápidamente se convoca a la comisión, se resucita ese dictamen y se lo lleva a recinto. Digo, hay varias iniciativas en ese sentido que no tienen conflicto y que podrían tratarse. Pero sí tenés un problema que es desde el punto de vista organizativo que necesitas la comisión. Sí, no, por supuesto. Digo, lo que no está claro es qué temario van a llevar el día jueves. O sea, todo indicaría que será el presupuesto, pero todavía no hay confirmación de si inclusive va a haber otros temas. Claro, pero si llevamos el presupuesto, estamos discutiendo un presupuesto en menos de una semana. Sí. 3 días y una sesión. Porque está bueno para un título. Claro, porque el presupuesto, digo, más allá que llegó al Congreso el 15 de septiembre, sí. Y que yo lo he escuchado varias veces al diputado de la provincia de Misiones, Pastori, sí. Reclamarlo a viva voz en el recinto. Y reclamarlo cada vez que hacíamos conversaciones, entrevistas con él. Pero es que parte de la intriga tiene que ver con que vos, lo presentan el 15 de septiembre. Cualquiera podría decir, ya todos tienen el proyecto de presupuesto y tuvieron estos 3 meses para evaluarlo. Claro. Pero desde que llegó a la Cámara de Diputados, que el oficialismo dejó trascender que ese no iba a ser el presupuesto que quieren y que van a incorporar cambios o hay temas que no están de acuerdo a lo que quieren. Entonces, por ahí se está analizando un texto que no es el que definitivamente quiere el Frente de Todos. Claro. Entonces ahí ese es el problema. Bueno, blanquear un poco sobre qué puntos va a haber modificaciones y ver si estamos de acuerdo o no. Claro. Digo, desde la parte de la oposición. No sé si ya tenemos como para poder emitir alguna opinión de los diputados nacionales respecto a tema presupuesto, al tema del programa plurianual, para tener las opiniones tanto del oficialismo como de la oposición. Si mientras tanto vamos preparando ese material, contamos, y algo que nos decía Laura también, ¿no? El tema del programa plurianual prácticamente también va de la mano con el tema del presupuesto. O sea, van en conjunto, casi la discusión tiene que ser en conjunto. Bueno, pero parece que no va a ser en las mismas fechas. Y además lo que se va a dar, me parece, la semana que viene, más allá de la velocidad que le ponga la Cámara de Diputados, va a ser casi un tratamiento paralelo por parte del Senado. Claro. Porque las conversaciones entre los diputados también va a incluir, me parece, algunos referentes, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que representen al Senado Nacional, porque este proyecto que se apruebe, si finalmente lo que estamos hablando nosotros es el día jueves la sesión de presupuesto 2022, el Senado rápidamente lo va a querer tratar y lo va a querer aprobar. Sí, tendría que ser el jueves 23. Depende, porque tienen que pasar los 7 días. El Senado, claro, no tiene la posibilidad como sí lo tiene la Cámara de Diputados. Pero el 16 sería... No tenemos 7 días. Sí. Del 16 al 23. Claro, bueno, pero tiene que tratarlo en comisión y de ahí pasar 7 días. Con lo cual, acá hay gato encerrado, indudablemente. No lo sé, digamos, pero es muy difícil que el presupuesto pueda salir en 2 semanas. Claro. En ambas cámaras. Entonces, ¿qué pasa cuando un presupuesto no sale? Claro. Se reconduce. Se prorroga el actual. ¿Y qué es lo que permite un presupuesto que se prorroga? Manejar las partidas a tu total discreción. Hay que ver efectivamente cuándo se va a sancionar el presupuesto. Digamos, yo la verdad es que veo muy difícil que el presupuesto sea ley antes de fin de año, por los tiempos del Senado, a menos que pidan una sesión especial, cosa que es, a diferencia de la Cámara de Diputados, es una excepción.
y no, los senadores no son afectos a convocar a sesiones especiales. Con lo cual, sobre todo cuando no hay situaciones de emergencia en ese sentido. El presupuesto fue presentado el 15 de septiembre, Claro. con lo cual se presentó en tiempo y forma. Sí, en tiempo y forma ingresó. Lo que pasa es que después no se trató más y quedó ahí. Y se reclamó, de la oposición reclamaron, principalmente lo que reclamaron fue la presencia del ministro Guzmán. Y para saber no solo el tema de presupuesto, sino también las conversaciones con el Fondo Monetario. Me parece que por ahí vino un poco la discusión y la necesidad que Guzmán venga aquí al Congreso de la Nación. Bien decía la diputada Elena, bienvenido Guzmán el día lunes, pero lo estuvieron reclamando 3 meses. Lo estuvieron reclamando 3 meses y ahí anticipó un poco que están en discusión interna sobre quiénes van a ser las voces. Vamos a tener seguramente nuevas voces que van a desafiar al ministro, que van a desafiar el texto del presupuesto, cómo se va a plantear. Vienen nuevos referentes económicos, no sé, se me ocurre Martín Tetaz, por ejemplo. Vienen algunas figuras, queda Luciano Laspina también en presupuesto, y quiénes van a ser los referentes del Frente de Todos y a ver, quienes sean los elegidos para ser esos voceros también van a dar cuenta un poco de la perspectiva del bloque. Hay, si bien el Frente de Todos es uno solo, sabemos que hay un montón de diferencias internas y miradas, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la distribución, con el dinero hacia dónde va. O sea, va a haber algunas, por ahí suenan algunas voces de algunas preferencias que ya conocemos, pero por ahí se hacen evidentes la semana que viene. Claro, bueno, y veremos a ver cuál es en definitiva también la actitud de los diferentes diputados nacionales, de los bloques, de los interbloques, porque cada uno también tiene su referente. Vamos a ver también y conocer, en definitiva, cuando hablamos de los diferentes bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio, el perfil que va a tener cada uno de esos bloques. Si el bloque del radicalismo que encabeza Mario Negri tiene un perfil similar al que, o no, al que encabeza el radical de Loredo, el radicalismo de Evolución. O vamos a ver también cuál va a ser la postura de un sector dentro de Juntos por el Cambio de Margarita Stolbizer junto con Emilio Monzó. Hay varios temas para ver también y para conocer en definitiva y descubrir respecto a la postura y la posición que van a tener y la manera de llevar adelante cada discusión por parte de los diferentes diputados nacionales. Estoy buscando los listados de los diferentes bloques, ¿no? Porque ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo que tienen los diputados nacionales que se integran un bloque y le tienen que comunicar al presidente de la Cámara la integración de los bloques. Sí, ahí fueron llegando a unas notas formales. Exactamente, Nosotros con vamos notas a hacer formales. estos, claro. Ahí tenemos la conformación de la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre, ¿no? Los diputados que juraron el día de hoy, el 10 de diciembre ya se integran los diputados. El presidente, el bloque Evolución Radical, lo que decíamos recién, presidente es Rodrigo de Loredo, Marcela Antola es vicepresidenta y Martín Berongaray. De la Papa. ¿No? Sí, yo ahí veía, porque hubo un diálogo y un tironeo sobre quiénes son los radicales, quién es la UCR. Los de Negri dicen que son los únicos de la UCR y por eso no se llaman UCR Evolución, se llama Evolución Radical. Cambiaron el nombre, le hicieron un pequeño cambio, no dice UCR, porque antes eran como un desagregado del bloque, estaban dentro, pero ahora le cambiaron, no dice más UCR el bloque. Me parece que hubo ahí algún cambio, me da esa sensación. Bueno, Brouwer de Koning, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, que hoy juró nuevamente por lo que sería su reelección como diputada nacional, Alejandro Cacase, Pablo Servi, el diputado también de Evolución, de la Unión Cívica Radical, son los que integran este bloque conformado recientemente. Son 12 diputados nacionales. Y veremos cuál es el perfil, Dolores Martínez, Dania Tabela, María Tejeda, Martín Tetaz, Emiliano Jacobiti. Ahí terminaron. Sí, ahí están los 12 diputados. Y veremos cuál es el perfil, ¿no?, que va a tener ese bloque. Bueno, habrá que ver cuál es el perfil, porque ahí está, Martín Tetaz,
está Rodrigo de Loredo, que en declaraciones públicas ha dicho que este bloque va a ser un bloque halcón, digamos, o sea, duro, con el kirchnerismo y con el gobierno. ¿Cuál es, digamos, en qué se va a diferenciar entonces del bloque radical propiamente dicho? Bueno, ahí está la cuestión, que quizás la división no se produce justamente sobre los puntos de vista a encarar frente al gobierno, sino por desinteligencias internas, puertas adentro, Juntos por el Cambio. Entonces, los dos van a ser halcones y entonces es posible que se puedan amalgamar en un futuro. Habrá que verlo. Recién Lena, la diputada que estuvo de visita en Diputados TV, bueno, abogó por eso. Y hay que ver efectivamente cómo va a terminar digamos, este interbloque y esta turbulencia que hoy está viviendo la Unión Cívica Radical, cuál será finalmente el epílogo de todo este terremoto. Pero lo cierto es que por ahora las diferencias son digamos, difíciles de saldar. Va a haber una reunión a fines de este mes, el 17, del Comité Nacional del Radicalismo, para definir a un nuevo jefe del partido. Veremos ahí si Gerardo Morales asume como jefe del partido y pone un poco de orden frente a tanta disputa interna. Y que por estas horas también hay una fuerte discusión interna dentro de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, acaloradas discusiones en las últimas 24 horas entre Gerardo Morales y Martín Lustó. Esto también tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Diputados. Hace pocos días también una reunión acalorada de sectores de la Unión Cívica Radical, de la Juventud Radical, que tuvo que definir sus nuevas autoridades. Digamos que es un proceso que tiene epicentro en distintos lugares, no solo en la Cámara de Diputados. Tiene su repercusión en la Cámara de Diputados, pero que viene la discusión también en el Comité de la Juventud Radical, en el Comité Nacional. Veremos qué es lo que ocurre dentro de este sector, principalmente de la vida política argentina, como es la Unión Cívica Radical, y que tiene la repercusión, y vemos qué es lo que sucede aquí en la Cámara Baja. Hablamos de momentos que se vivieron hoy en esta sesión preparatoria, con la elección, primero la jura de los nuevos diputados, la elección de las nuevas autoridades de la Cámara. El oficialismo, por parte de su presidente de bancada, Máximo Kirchner, propuso para la reelección como presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Massa de esta manera. Para proponerle al resto de la Cámara, de los diputados. ¡Por Dios! ¿Qué pasó? La continuidad del integrante del bloque, el compañero Sergio Massa, en la presidencia. Creo que el desempeño que ha tenido en una situación muy compleja y extraña como fue el desempeño de esta Cámara durante la pandemia fue más que aceptable. Obviamente es incomparable con todas las vicisitudes y situaciones que atravesó nuestro pueblo, pero en esta Cámara no muchas veces, sin largas discusiones y debates, logramos funcionar de manera remota y poder dar debates y discusiones, más allá obviamente del tinte de las leyes sancionadas en ella, que fueron, creo, productivos, que fue muy complejo, que para cada bloque, supongo, no solo para el nuestro, fue muy difícil el funcionamiento, porque la presencialidad, la verdad, le da mucha más consistencia al debate, a la confrontación de ideas que muchas veces surgen en el seno de los propios bloques, y hacerlo de manera digital o remota complica muchísimo, pero la buena predisposición de todos los diputados y diputadas hizo que el funcionamiento de las comisiones fuera más que correcto, obviamente muchas veces con discusiones fuertes y álgidas, pero como debe ser en el marco de la democracia y el respeto, que es lo que nosotros promovemos constantemente. Así que, señor presidente, en virtud de cómo llevó adelante esta Cámara en una situación histórica y que esperemos nunca más se repita, y que podamos día a día ir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, que nuestra sociedad, los argentinos y las argentinas se sigan vacunando, que podamos promover entre todos los bloques de este Congreso que se sigan vacunando, porque Europa muestra a las claras que una de las herramientas, quizás la única que tenemos, digamos, para poder sostener la normalidad de nuestras vidas, la producción de un país,
el comercio, su economía y la tranquilidad de no poder de no contagiar a nadie y de morir. Creo que el desempeño ha sido más que correcto, así que lo propongo para que continúe hasta el 10 de diciembre de 2023 al frente de esta Cámara, como así lo dispone nuestro bloque por unanimidad y en su totalidad. Bueno, ahí estaba Máximo Kirchner, la postura y la postulación a Massa desde el lado del oficialismo, pero también hablaron desde la oposición, entre ellos el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, de esta manera. Comparto que le ha tocado ser presidente de una Cámara de Diputados en época de pandemia. Redescubrir cómo funcionar en esta casa era un desafío que teníamos en no clausurar la Casa de la Democracia, dar respuesta a un país que en muchos casos estaba encerrado y este Parlamento debía seguir funcionando. Había leyes que tenían que ver con la propia pandemia que debían ser sancionadas rápidamente. Y lo planteamos en ese momento, esta oposición constructiva, esta oposición que entendió el momento y la necesidad que tenía la Argentina, junto con usted hizo funcionar este Parlamento de forma moderna, de forma activa y creo con mucho más sesiones que en tiempos donde no había pandemia. Por haber podido conducir de esa forma, por haber permitido los debates que nos hemos dado, muchas veces con las convicciones y la fortaleza de cada uno de los espacios, el bloque del Frente PRO va a acompañar su designación. Muy bien, esto es lo que ocurrió hoy en la sesión preparatoria, la elección de las autoridades, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi, vicepresidente primero, el diputado José Luis Gioja, vicepresidente segundo y Julio Cleto Cobos, vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados de la Nación. Es lo que ocurrió en la jornada de hoy, previamente la jura de los 127 diputados. Señora Laura Serra, gracias. Un placer. Gracias. Daniela Mosetic, gracias. Hasta luego, nos vemos. Muy bien, y con usted también. Gracias, nos reencontramos. Esto fue El Análisis por aquí, por Diputados Televisión. Gracias.